Buen día, mi nombre es Cristian Marín, soy residente de segundo año de la especialidad de Cirugía General en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar para ustedes eh, lo que es litiasis vesicular o litiasis biliar y colecistitis. Dando a entender primero que esta presente exposición está dirigida principalmente a la población en general, población que tenga dudas sobre esta patología, personas que conozcan o tengan familiares o ellos mismos sufren de esta patología y deseen conocer más eh, la patología que vamos a llevar a cabo. Además, he creído importante conversar sobre esta patología debido a que es una patología muy común en las salas de emergencia de mi hospital, el Hospital Daniel Alcides Carrión y de los hospitales de todo el Perú. Bueno, primero para entender lo que es la litiasis vesicular como tal, hay que entender primero qué es la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano anexo de la digestión que se encuentra en la base del hígado, ¿no? Y que su principal función es ser un receptáculo de bilis, ¿no? La vesícula biliar como tal sirve entonces pues de un receptáculo, de un reservorio de bilis que ésta va a eliminar su contenido o segregar su contenido hacia el intestino delgado, ¿no? En diferentes momentos de la digestión, justamente cuando se requiere. ¿Para qué es importante la bilis? También hay que tener en claro, la bilis sirve pues para ayudar a la digestión, principalmente de lo que son las comidas grasas. ¿De qué manera la ayuda? Pues la ayuda emulsificándola. ¿Qué significa eso? Haciendo más fácil la digestión por los jugos gástricos y la absorción en el intestino. Entonces es así pues que la vesícula, como va a estar lleno de bilis en su interior, en algunos casos esta bilis comienza a precipitarse, ¿no? Se precipita y forma lo que son los litos, lo que son los cálculos, lo que es la litiasis vesicular. Eso se forma alrededor de meses, años, tiene su proceso y están compuestos principalmente de colesterol y de la misma bilirrubina, que es el componente principal de la bilis. Hay que decir también que la litiasis vesicular es una patología en su mayoría asintomática. La persona por lo general no tiene síntomas, no sabe que tiene quizás litiasis vesicular. La mayoría de los casos que se hallan como litiasis vesicular son pacientes que en un chequeo médico, en una consulta médica, que quizás por una gastritis o alguna otra enfermedad recurrieron a un examen médico, se le realizó una ecografía abdominal y pues se encontró la litiasis vesicular allí, pero que nunca habían presentado quizás un cuadro doloroso. Entonces, por eso es que la mayoría de ellos, el 80%, son asintomáticos. Solo el 3 al 10% de pacientes que tienen litiasis vesicular van a comenzar a desarrollar la enfermedad como tal, que es la colecistitis o los cólicos biliares que vamos a ver más adelante, ¿no? Eso también para tener en claro, ¿no? Ahora, esta enfermedad pues ya ha sido estudiada y como vemos en la siguiente imagen acá, es una enfermedad predominantemente de mujeres, tanto en los diferentes tipos de razas, ya sean blancos no hispanos, mexicoamericanos o afroamericanos, predomina principalmente en la población femenina, como vamos a ver. Ahora, uno como población tiene que conocer qué factores de riesgo tengo yo para desarrollar litiasis vesicular, ¿no? ¿Qué factores están dentro de mí, de lo que yo cumplo para tener litiasis vesicular? Bueno, primero, la edad, ¿no? Pacientes ancianos son más proclives a tener litiasis vesicular, pacientes la edad lo toman como mayores de 70 años, también el peso, ¿no? Personas obesas o con aumento de peso, sobrepeso, también son más proclives a tener litos vesiculares o a formar litos vesiculares. También la paridad de la mujer, ¿no? La cantidad de hijos, ¿no? Son embarazos múltiples que tenga en sí, la mujer también la hace más proclive a desarrollar litos vesiculares. El uso de algunas drogas, algunos medicamentos, de forma más que todo prolongada, pues, ¿no? Como, disculpen, como son los fibratos en el caso de hipercolesterolemias o como son en el caso de los estrógenos y la progesterona, que es muy usada por las mujeres, principalmente como anticonceptivos orales, ¿no? Justamente por eso es que, como vamos a ver también, el género femenino ayuda mucho también
o bueno, más que ayudar, repercute mucho en lo que es la formación de litos vesiculares. Justamente por eso es que nos dicen que una mujer gordita, ¿no? En edad fértil, gordita, que haya tenido bastantes hijitos y que use métodos anticonceptivos, es muy probable que ésta tenga tienda a desarrollar litos vesiculares. Otros factores de riesgo son también la raza, que ya lo hablamos. El Perú lastimosamente se encuentra entre una de las razas que sí pues son muy proclives a desarrollar litos vesiculares. Además, la familia, ¿no? Si es que mis padres o yo tengo una familia que son proclives a desarrollar litos vesiculares, yo probablemente también tenga a desarrollar litos vesiculares. Ya después de esto hay otros tipos de enfermedades que no lo vamos a tener porque ya es entrar a otros acápites. Bueno, eso es en cuanto a litiasis vesicular. Hay que diferenciar mucho de lo que es colecistitis. La colecistitis ya es una enfermedad sintomática, ya sea aguda o crónica, como vamos a ver. Es una inflamación ya de la vesícula biliar, que puede ser, como les repito, aguda o crónica, y ya tiene que ver ya con infiltrados inflamatorios, con una respuesta inflamatoria del organismo, ¿no? Y es con sintomatología. Como decía, es la complicación más frecuente de la litiasis vesicular. En unos, como le dije, en una literatura dice que el 3%, en esta literatura nos menciona que es hasta el 10% de la población. Entonces, para definir una colecistitis aguda, tenemos que entender por qué se produce, cómo se llega a producir la colecistitis aguda, que es la enfermedad sintomática en sí. Y nos dicen pues que la causa principal es la obstrucción del paso de la bilis a través del conducto cístico por un lito. ¿Qué significa eso? La piedra obstruye el paso de la bilis. ¿Y pero por qué se da esto? Pues justamente porque, como decíamos, ¿no? La persona realiza su alimentación, a veces una alimentación un poco grasa, ¿no? Y eso estimula al vaciamiento de la vesícula biliar. Y al vaciarse la vesícula biliar su contenido, también va a haber movimiento de las piedras que están acá, ¿no? Las piedras están acá y pasan con el movimiento hacia allá, ¿no? Se van hacia esta zona y en lo que es la bolsa de Hartmann, ¿no? O el bacine que le conocemos, y obstruyen el paso de la bilis. Entonces, ese es el principal mecanismo por el que se produce la colecistitis. Pero solo eso será, no, sino que eso hace que aumente la vesícula de tamaño, se distienda, comience a doler, comience a haber exudados también, comience a hacerse edematosa la vesícula, ¿no? Y hay lesión de lo que es esta capa de acá que le llamamos nosotros la mucosa vesicular. Cuando esta mucosa vesicular comienza a dañarse, ya vemos que comienzan a ver lo que ya son las verdaderas colecistitis agudas, ¿no? Y que ya requieren un mayor manejo, como vamos a ver. Ahora, el médico pues es el encargado de diagnosticar la colecistitis aguda. A veces existe el error de decir, no, mi paciente ya tiene una enfermedad de vesícula y tiene que operarse. Entonces, eso es lo que nos causa a veces muchas molestias en sí en las salas de emergencia, que a veces el familiar mismo no entiende la enfermedad del paciente y cree que todo dolor vesicular tiene que operarse y no es así de la forma que debe llevarse, ¿no? Entonces el médico para diagnosticar una vesícula como aguda, ¿no? Una colecistitis como aguda, usa o utiliza lo que son los criterios de Tokio, que son criterios ya estandarizados a nivel mundial para el diagnóstico de colecistitis aguda, que son diagnósticos ya ven signos de inflamación local, signos de inflamación sistémica y signos de imágenes, pues, ¿no? En cuanto a los signos locales de inflamación, el médico examina al paciente, ¿no? Pregunten si es que tiene dolor, dónde es el dolor, el paciente referirá pues un dolor o sensibilidad en el hipocondrio derecho, ¿no? En el cuadrante superior derecho, o lo que es el signo de Murphy, que significa el dolor en el punto de Murphy, dolor, o mejor dicho, un arresto inspiratorio en el punto de Murphy. El punto de Murphy está localizado pues en la línea medio clavicular, como vemos acá en esta imagen nos describe mejor, a nivel de reborde costal derecho, ¿no? Dolor en eso, los criterios A positivos. Después el médico procederá a solicitar exámenes auxiliares. Los exámenes auxiliares en sí laboratoriales pues son básicamente un hemograma completo,
para medir lo que son la leucocitosis, si el paciente tiene leucocitosis. Otro sería también el PCR, que es un marcador de inflamación, ¿no? La proteína C reactiva es un marcador de inflamación que también se solicita en esos momentos. Todo paciente que venga pues a la emergencia tiene que tener estos dos exámenes de laboratorio mínimos para ser evaluado. Aparte, el médico ya evaluará otros exámenes que no vale en el momento mencionar. Y también se pregunta siempre en la anamnesis si es que el paciente ha tenido fiebre, que es un signo positivo de inflamación sistémica. Además, con ello, el médico le solicitará pues una ecografía abdominal, ¿no? Una ecografía de hígado y vías biliares, vesícula biliar, para ver cómo está esa vesícula. ¿Por qué? Porque justamente se necesita ver no solo que el paciente sepa ya que tiene cálculos, que a veces siempre nos dicen, doctor, ¿para qué otra imagen, otra ecografía? Si yo ya sé que tengo cálculos, si ya me duele, yo ya tengo que operarme de urgencia, porque si no mi vesícula va a sufrir. No, no es así. Tenemos que ver en sí el resultado de la imagen. ¿Por qué? Para ver qué tan distendida está la vesícula, cuánto es el tamaño de las paredes de la vesícula, cuánto es el contenido, cuánto es el cálculo también, porque según eso también es el criterio para la operación. No solo el resultado de imagen positivo, no solo es para diagnosticar, sino también para llevar una terapéutica. ¿Ok? Entonces, eso es cuanto al diagnóstico. Ahora, en cuanto a lo que nosotros debemos conocer ya como personas en sí que conocen, para conocer un poco más de lo que es la litiasis y la colestitis aguda, hay que diferenciar mucho estas dos entidades que les voy a resaltar acá, lo que es un cólico biliar y una colestitis aguda, ¿no? Porque esta es la principal molestia en las salas de emergencia, ¿no? Que no diferenciamos lo que es un cólico biliar con una colestitis aguda. La colestitis aguda es una patología de emergencia. El cólico biliar es una patología de urgencia, no de emergencia así como tal, y puede ser tratada de forma médica, como vamos a ver más adelante. Mientras que la colestitis aguda, existen criterios que sí debería tratarse de forma quirúrgica, ¿no? Mientras que el cólico biliar, repito, de forma médica. Entonces, el cólico biliar pues es una enfermedad que es un dolor en el hipocondrio derecho, pero que no tiene las características de la colestitis aguda con los criterios que ya mencionamos de los criterios de Tokio. Entonces, es un dolor que va a ceder con analgésicos, principalmente AINES, ¿no? Analgésicos no esteroideos, que el médico se le va a dar, ya sea de forma parenteral o de forma oral, aunado a la dieta, ¿no? Que es muy importante la dieta en el paciente con colitis vesiculares. Mientras que la colecitis ya requiere un manejo ya hospitalario. Por eso el paciente puede que en ese paciente que ya se diagnosticó una colecitis aguda tenga que ser hospitalizado, tenga que recibir un manejo médico y quizás también el tratamiento de una colecistectomía, que es la operación en sí como tal. Entonces hay que aprender a diferenciar el cólico biliar de una colecitis aguda. Ahora, en cuanto al tratamiento, tanto de la litiasis vesicular como de la colestitis aguda, el tratamiento pues corresponde según cómo se esté edificando. El tratamiento se trata principalmente de desimpactar el hito causante de la obstrucción, ¿no? ¿Cómo se desimpacta el hito en sí? Primero, un manejo médico. El manejo médico, como les decía, hay que hidratar al paciente. Este es un paciente que quizás en muchos casos que viene con náuseas, vómitos, no soporta la tolerancia oral a veces. Hay que corregir el estado de hidratación y el estado del medio interno, lo que son los electrolitos que decimos, ¿no? Por eso a veces se le coloca lo que conocemos en la sala de emergencia, un suerito, ¿no? Se le está poniendo eso. Y otra cosa también que se hace es la alimentación. Tiene que ser primero, si es que el paciente no está tolerando la vía oral, que persista en ayuno, y después probar tolerancia oral, pero con alimentos también que nos mencionan, que no grasos, una dieta blanda, ¿no? Líquidos y dieta blanda, no lácteos principalmente, y lo más importante en sí que siempre mencionamos, el control del dolor. El paciente debe manejarse su dolor, porque es un dolor, si bien es cierto, puede ser que el paciente venga solo con una cólico vesicular, pero el dolor es intenso. Merece el dolor sí ser tratado con todo el respeto en sí y la valoración de este, porque es un dolor importante. Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico, pues el tratamiento quirúrgico en la vesícula
a diferencia de otras emergencias quirúrgicas en sí como tal, la vesícula es una patología, la colestitis es una patología que nos da el tiempo de esperar, ¿no? Que para programar un procedimiento semielectivo le llamamos, ¿no? Porque sí, o sea, tenemos que de ver que sea de preferencia una colecistectomía vía laparoscópica, ¿no? Y bueno, existen dos tipos de colecistectomías, ¿no? La ideal actualmente en nuestros tiempos, lo que se está usando ahora, y es el gold estándar, que significa lo mejor en sí para el paciente, es la colecistectomía de tipo laparoscópico. Lógicamente, porque es mejor, disminuye la estancia hospitalaria, disminuye las complicaciones, disminuye el dolor postoperatorio, ¿no? Pero en algunos casos todavía se sigue teniendo colecistectomía abierta. ¿Por qué? Porque hay factores para ver esto. A veces el paciente no entiende que cuando entra a una colecistectomía, le prometieron una colecistectomía laparoscópica, se despierta de la operación y presenta una cicatriz quirúrgica, pues, ¿no? De una colecistectomía abierta. Entonces, eso también es algo que el paciente o la familia no entiende, porque mi paciente entró un tipo de operación y salió con una herida, ¿no? De una cirugía abierta. Porque existen casos en que hay riesgos para convertir esta operación, principalmente factores de riesgo que son propios del paciente, un paciente masculino, un paciente obeso, una colestitis aguda que ya sea de tipo moderado severo, puede ser, otras patologías en sí como tal que presenta el paciente, cirugías previas, o criterios de conversión que son dentro de la misma cirugía. Si dentro de la cirugía un vaso aberrante comienza a sangrar, hay una lesión visceral, hay duda anatómica también, no se conoce bien las estructuras, no se llega a diferenciar las estructuras, pueden que sean requerimiento para que el cirujano convierta la cirugía. Entonces, esas son principalmente, ¿no? Y bueno, eso es todo en cuanto a lo que se puede hablar de una litiasis vesicular y colestitis aguda. Espero haya sido de su agrado. Gracias.